Paz de Cristo. Entonces, vamos a hacer en este día la escuela de discipulados. Sígame, estamos en el nivel crecer y vamos a compartir la lección en este día. El título de la lección es Dando en el reino de Dios. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo nos convertimos en buenos mayordomos de nuestras finanzas y recursos? ¿Por qué debemos dar con generosidad para la obra del Señor? Ahora esto es curioso, la gente cuando cree en el Señor, cuando le entrega su corazón a Cristo, tiene la tendencia de pensar que todo es espiritual, es intangible, como que se mueve en el éter. Entonces cuando hablamos de iglesia, hablamos de buscar del Señor, hablamos de Dios, todo eso tiene que ver con cosas espirituales, pero no con la vida física. Se cree que, por ejemplo, asuntos de dinero, de economía, esas son cosas humanas que no tienen nada que ver con el Señor. Pero curiosamente, la Biblia habla acerca del uso de las posesiones. Jesús y los apóstoles enseñan acerca del dinero, porque en la vida cristiana el dinero sí importa. De hecho, casi la mitad de las parábolas de Jesús se refiere a dinero y mayordomía de las posesiones. Habla el Señor Jesucristo en la mitad del Evangelio y también los apóstoles en sus epístolas acerca de dar, de compartir, de codiciar, de administrar y otros asuntos relacionados con la mayordomía de las posesiones y el dinero. El dinero no es malo en sí, lo que es raíz de todos los males es el amor al dinero. Y los seres humanos, los cristianos, los discípulos, también lo ocupamos. Hay personas que dicen, no, pero no echen a perder la fe hablando de cosas tan vanas como el dinero. Pero si usted le dice, ok, no vamos a hablar de dinero, entonces tú vives sin dinero, comes sin dinero, hace todo. Va a esperar que los que trabajan, los que administran dinero, le den recursos. Y si no, que el Estado genere recursos para dárselo. Pero piensa que dice que para él no es importante, pero no vive del aire. La verdad cierta es que el dinero, dice la Biblia, sirve para todo. En la presente lección hablaremos sobre la importancia de administrar las finanzas y las posesiones, que son de Dios y no nuestras. De acuerdo entonces a la voluntad de Dios, tenemos que administrar nuestras posesiones, nuestras finanzas. Debemos reconocer que suyos somos. Nuestro trabajo, el talento de nuestras manos, la salud, la profesión, el nivel de influencia que tenemos, todo es de Dios. Decimos que Dios es dueño del mundo, decimos que Dios puede derrotar gigantes, decimos que Dios es el dueño de nuestro corazón, pero no me toques el dinero, no te metas con mi bolsillo, no uses mi tiempo. Sin embargo, no tenemos nada, somos comprados a precio de sangre y todo le pertenece a Dios, nuestra vida, nuestro tiempo, las posesiones que administramos, el dinero que administramos. Así que vamos a tomar en esta lección tiempo para averiguar acerca de esto. Bueno, vamos a activar el cronómetro. No vaya a ser cosa que esto se alargue demasiado. Ahí está corriendo la hora y le invito a que podamos compartir la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a estar leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 al versículo 8. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé, como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia, note la palabra gracia aquí, está hablando de dar ofrendas, de dar dinero. Entonces dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Gracia en nosotros para tener, para dar, abundar en toda buena obra. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. El dar para un discípulo de Jesús. ¿Qué es el dar? La verdad es que ocupamos el dinero y el dinero es importante en la vida de todos nosotros.
Y la manera en que lo manejamos habla no solo de nuestras prioridades, sino también de nuestra relación con Dios. Dime en qué inviertes tu tiempo. Dime cómo ocupas tus talentos. Dime con qué estás soñando. Dime qué ocupa tu mente. Y podemos evaluar dónde están tus prioridades. Podemos decir a quién amamos, a quién servimos, a quién salvaríamos primero, por quién daríamos nuestra vida. Servir al Señor Jesucristo nos demanda negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. El lema de nuestra congregación: sacrificio, identidad y compromiso. Si uno quiere ir en pos de Dios, tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿en qué invierte su tiempo? ¿A qué le da prioridad? Su dinero, ¿cómo lo administra? ¿Qué es lo primero cuando usted piensa en administrar el dinero que Dios le da? Mateo 6:21 dice así: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y Dios nos ha pedido que le demos nuestro corazón. Cuando Dios salva a alguien, esto también involucra sus finanzas. Si Jesús es Señor de todo, Él debe ser amo de nuestro bolsillo, así como de nuestra persona. Jesús reclama todo de nosotros: tiempo, talento, tesoros, posesiones, nuestra carrera. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Si Jesús en verdad es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Él se ha vuelto nuestro amo, nuestro dueño, y nada de lo que tenemos es nuestro. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo? De Dios. Nuestra vida, nuestro tiempo y todo lo que tenemos, ¿de quién es entonces? De Dios. El cristiano, el discípulo, da porque es de Dios y obedece lo que Dios le manda. Una buena mayordomía cristiana de las finanzas y de las posesiones se basa en el principio de dar. El consejo de Jesús a sus discípulos fue Mateo 10:8: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es que por Dios santo, ¿de verdad usted y yo podemos llegar a creer algún momento que todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro esfuerzo, a nuestros talentos? ¿Podemos jactarnos y enorgullecernos de que nosotros hayamos hecho algo? Los discípulos de Cristo hemos aprendido a ser adoradores, nos postramos, nos rendimos delante de Dios y reconocemos que Él lo hizo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando respondemos al mandato de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, está en Mateo 6:33, y aplicamos este principio de prioridad y cultivamos una pasión por el dar, descubrimos que Dios nos va entregando más para administrar y también para nuestro bien. Quiero darle este principio que en mi vida es una realidad. Mire, no siempre tenemos la posibilidad de dar, no siempre tenemos lo suficiente para compartir, pero a veces sí, a veces podemos compartir una ofrenda, un plato de comida, ropa, dinero para la obra, para el prójimo. Y cuando el Señor nos empieza a llamar a dar, es porque nos quiere bendecir. ¿Cuál es el medio que Dios usa cuando quiere darnos algo? Nos toca para dar. Eso es curioso, pero quiero que esté atento a esto y tenga este discernimiento, es espiritual, aunque parezca muy material. Cuando Dios le quiere bendecir a usted, entonces le va a pedir que dé. Y cuando usted da, dad y se os dará. Así está escrito, es palabra de Dios. Se lo puedo asegurar. Cada vez que alguien se siente tocado a dar una ofrenda, a colaborar, a poner de sus finanzas, es que Dios le quiere abrir las puertas. Pero hay personas que quieren hacerse los locos. He descubierto que hay personas que manejan tan bien el horario de la iglesia que a veces llegan después de la ofrenda. Y saben eso.
y manejan eso y se sienten mal. Pero resulta que ellos están cerrando la mano a ellos mismos. Mire, Dios en realidad no necesita nada. Dios estableció sus planes con sabiduría y Él sabe por qué hace las cosas, pero en realidad no necesita de nosotros, no necesita de nuestras finanzas, pero Él lo estableció como principios. Y si nosotros lo seguimos, es porque Él quiere bendecirnos. Así que recuerde siempre, cuando Dios le empieza a motivar a dar, es porque Dios nos va a entregar más para administrar y también para nuestro bien, para nuestro beneficio. Ahora, cuídese de esto. Porque al que se le dio algo y lo administró y lo multiplicó, le dio más. Pero el que no lo hizo, lo poco que tenía lo perdió. Dios siempre nos está probando para saber si somos capacitados de administrar más para su gloria. Pero si no podemos administrar bien en lo poco, tampoco podemos ser encargados de lo mucho. La persona no egoísta, la persona generosa, la persona que da con generosidad, disfrutará pronto de esto que el Señor Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo es que damos? ¿Por qué damos a la causa de Dios? Damos porque amamos al Señor Jesucristo. Este es un acto de amor. Cuando un hombre quiere cortejar, impresionar, llamar la atención de su amada, ¿qué hace? La quiere agasajar, le da. Ahora, el amor de Dios es un poco superior, bueno, bastante, muy superior, porque Él da, aunque nosotros muchas veces no respondemos a su amor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, Él nos reconcilió a través de la sangre de su cruz. Sin embargo, el principio aquí está en que si amamos, estamos dispuestos a dar. El amor verdadero, el amor ágape, el amor de Dios, que es no del corazón, sino de una decisión consciente, una decisión madura, bajo el control, bajo el dominio de nosotros, no una locura momentánea. El amor ágape es una decisión consciente, razonada. Ese amor es generoso, ese amor da. Nosotros damos porque amamos al Señor Jesucristo, porque Él nos amó primero y porque amamos su bendita obra en la tierra. En un sueño, un hombre le preguntó a un ángel: ¿y tenemos que seguir dando y dando otra vez y otra vez? Y el ángel le dijo: no, tú no tienes que dar siempre. Apenas Dios te deje de dar, tú deja de dar. ¿Qué le parece? Sabe que nada es nuestro y de lo recibido de su mano le damos. ¿Hasta cuándo tengo que dar? Hasta que Dios te deje de dar. Cuando Dios te deje de amar, cuando la gracia deje de tocarte, cuando Dios deje de bendecirte, entonces cierra la mano. Pero si Dios nos está dando, si Dios nos está cuidando, si Dios nos está salvando, entonces sigamos sembrando. Jesús, en nuestro gran ejemplo supremo, demostró ante los hombres el regocijo de darse a sí mismo. Dios en Jesucristo, hombre, se dio a sí mismo enteramente. Recuerde este pasaje tan hermoso del Evangelio: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nosotros damos a la obra de Dios porque nuestro dar alcanzará almas preciosas que nuestro Dios desea salvar, que Él redimió por su sangre preciosa derramada en la cruz. Damos porque amamos a nuestra familia de la iglesia y queremos hacer nuestra parte por sostenerla como miembros responsables. Damos porque está ordenado por Dios y resulta en bendiciones para nosotros en proporción que nosotros mismos nos damos. Lucas 6:38 dice así: dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. ¿Quiere disfrutar del perdón? Tiene que perdonar. ¿Quiere misericordia? Debe tener misericordia. ¿Quiere que Dios sea generoso con usted? Tiene que usted y yo tenemos que ser generosos.
Esa es la regla bíblica de la siembra y la cosecha. Siembra abundantemente, cosecha abundantemente. Dad y os será dado. Nosotros damos en gratitud porque Dios ya nos ha dado todo. La plenitud de la vida está en proporción a la forma en que nosotros nos damos a otros. La vida buena, la vida próspera, la vida llena de gracia y de regocijo no está en acaparar en forma avara y guardar solo para mí. No, más bienaventurada cosa es dar que recibir. La vida plena se encuentra en la medida que yo me doy. Me doy yo mi vida, mi tiempo, los recursos que manejo, las posesiones para el servicio a Dios y a los demás. ¿Cómo damos a la causa de Dios? Pregúntese bien. Algunos dan de mala gana, con resentimiento. El hermano Silvero contaba que en una ocasión vio a una persona que pasaba a ofrendar y pasaba a ofrendar muy triste, casi que enojado. Ofrendaba así. Pero dijo que él se dio tiempo un día para acercarse al ofrendero y poder identificar la ofrenda que echaba esa persona. Y cuando esta persona puso su billete ahí en el ofrendero, él lo identificó y lo tomó. Y lo siguió de vuelta y le dijo, mira, toma, ahí está. Si no puedes dar con gozo, no lo des. Dios no necesita. Y Dios ama al dador alegre. Algunos dan de mala gana, con resentimiento, se quejan acerca del sacrificio que requiere para ello el tener que dar, ofrendar, ayudar. Se quejan acerca del paradero del dinero. ¿Qué harán con esta plata? Mucha gente tiene esta idea de que la iglesia tiene, yo tengo tan poquito y la iglesia somos nosotros. Se quejan acerca de que otros no dan lo que debieran dar, son amargados y siempre echándole la culpa a otros. Ellos dan, pero no están a gusto, ni se sienten bien a dar, no están esperando la oportunidad para dar, sino que tratan de dar lo menos posible. Otros dan porque solo hay necesidad. Saben que todo cuesta dinero, incluyendo el reino de Dios. Saben que los gastos de la iglesia hay que pagarlos y que los ministros, espero que mi congregación piense así, que los ministros tienen que ser sostenidos. Así es que dan, pero por cumplir con un requisito más inevitable y también desagradable. ¡Oh! Pertenezco a esto, tengo que cumplir nomás. Pues me gustaría que no están contentos con dar. ¿Cómo es que damos? ¿Cómo es que usted da? El Señor le ve regocijarse. Mire, quienes hemos pasado en algún momento de nuestra vida alguna necesidad. Yo guardo algunas cosas, yo sé que el Señor me limpió, pero uno recuerda aquellas cosas y igual hay reacciones, emociones en uno y no han salido de ahí. No es que yo las esté acariciando ni me pase acordando de eso, pero por ejemplo en un evento en que callejeando fuera de el orden que había en mi casa, de lo que quisieran mis padres que estuviera en mi casa haciendo mis tareas, me arrancaba yo y salía a callejear con mis amigos y en una ocasión el tren casi me atropella. Y yo eso a veces en la noche, en la madrugada, entre que clamo, entre que recuerdo mi vida, me acuerdo de eso, me ha pasado un par de veces y me viene una angustia ahora de adulto. Me doy cuenta lo inconsciente y responsable que era. Y queda una emoción en mí. Y recuerdo momentos de mi niñez en que alguien me tuvo que ayudar, me tuvo que convidar un refresco en el colegio porque todos estaban compartiendo y yo no tenía. Alguien me prestó una hoja de blog, de dibujo en el colegio porque todos estaban haciendo sus deberes y yo no tenía. Y eso me entristece. Yo alguna vez llegué a una iglesia, a una confraternidad, a una reunión y no tuve para echar en la ofrenda. Y eso me pone triste. Y por eso que entiendo esto, que bueno es dar. Y es mejor dar que recibir. Yo prefiero dar. Yo prefiero tener para compartir que estar esperando que me den. ¿Sí me está entendiendo? Creo que alguien lo debe entender. Para mí es una bendición poder meterme la mano al bolsillo y decir, sí, hay ofrenda. Sí, hay solidaridad. Sí, puedo compartir mi pan. Y no estar tan estrecho que no poder compartir. Es más buena cosa poder dar. Están aquellos
que dan gustosamente, contribuyen con fidelidad a la obra de Dios por agradecimiento, gratitud y amor. Saben que esto es un privilegio. Muchos no tienen nada, de nada, nada que perder, nada que dar, nada que esperar. ¿Y cuánto nos ha dado el Señor? El privilegio de tener para dar. Sabemos entonces que dar como discípulos debemos darlo con alegría, porque es un privilegio, así como un deber, y Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dadores alegres dan conforme a su capacidad. Ellos no se preocupan tanto acerca de la cantidad en particular, sino en dar sacrificialmente de lo que tienen, hasta que duela, como diría el padre Hurtado. Ellos recuerdan la aprobación de Dios sobre la pobre viuda que ofrendó 2 moneditas. Dios consideró que ella había dado más que todos los que dan lo que les sobra. Pues si me queda algo, doy lo que me sobra. Esta viuda dio todo lo que tenía y el Señor la miró y dice que dio más que el resto. No valía la cantidad, sino el sacrificio con el que dio. Y dice la palabra de Dios, Marcos 12:44, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Demos lo que podamos y Dios nos honrará. Tenemos que aprender a ser generosos y dar. Segunda de Corintios 8:12. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. ¿Conocía este versículo? Seguramente usted ha leído un montón de veces la segunda de Corintios, igual que yo, pero solo ahora saltó a la luz el contenido. Mire qué interesante lo que dice el versículo. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. ¿Cuándo damos a la causa de Dios? Las Escrituras enseñan que se debe dar con regularidad y que se dé proporcionalmente. Es decir, según uno tiene, si aumenta o baja proporcionalmente, pero regularmente también. Es decir, en forma continua, programada, organizada. Primera de Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. También nosotros debemos dar sistemáticamente y no esperar hasta sentir la necesidad o hasta que la iglesia necesite o hasta que nos tengan que pedir. Ahora bien, el plan de Dios económico para sostener la obra, darle impulso, son los diezmos y las ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Esta es una pregunta que merece consideración cuidadosa, ya que Dios mismo la hizo a su pueblo un día, en Malaquías 3:8. La gente respondió sorprendida. Parecía que no se daban cuenta que eran culpables de robar a Dios, así que preguntaron, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, fue la divina respuesta. Y debido a esto, ustedes son maldecidos con calamidad, porque todos ustedes me han robado. Así es que vemos muy claramente que Dios requiere los diezmos y las ofrendas de su pueblo. Esto es lo que justamente le debemos, 1/10 de nuestra entrada, y ofrendar regularmente y proporcionalmente. Está ahí, es palabra de Dios. Y diezmos y ofrendas. Algunos dicen, no, ya no hay diezmos, solo ofrendas. Pero si esto también, las ofrendas también son del Antiguo Testamento. ¿O son o no son? Pagar diezmos es devolver el 10% de la ganancia o entradas a Dios. El primer décimo de nuestra ganancia no es nuestro, sino de Dios. Este debe ser pagado automáticamente como cualquier otra de nuestras obligaciones financieras. De hecho, si se va a meter en un crédito y ese crédito no le permite diezmar, no se meta en el crédito. Prefiera a Dios. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. 90, con la bendición de Dios, nos trae más beneficios que 100% sin su bendición. Considere esta promesa. Malaquías 3:10 trae todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchos son tentados a decir que no pueden dar el diezmo ni la ofrenda, pero la Biblia claramente establece que no conviene para nada dejar de hacerlo. Ahora, el diezmo es antes que la ley de Moisés, es un principio bíblico, no lo trajimos de la empresa ni de ninguna otra parte. Primero que todo, el diezmo es bíblico, una enseñanza bíblica, y no es de la ley de Moisés. En la ley de Moisés simplemente fue normado algo que ya estaba establecido para todos los que aman a Dios. Encontramos en la Biblia que Abraham pagó diezmos 430 años antes de la ley de Moisés a Melquisedec, un sacerdote de Dios. El sacerdocio de Melquisedec es eterno y debe ser sostenido por los hijos de Abraham. Abraham es el padre de los fieles y nosotros somos los hijos de Abraham a través de la fe en Jesucristo. Jacob pagó diezmos también 313 años antes de la ley de Moisés. Después de su visión celestial en Betel, él hizo un juramento diciendo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Era natural antes de la ley honrar a Dios con los diezmos. Ahora el diezmo fue puesto bajo normado por la ley de Moisés. El diezmo fue ordenado bajo la ley de Moisés. Todo el diezmo de Dios es santo ante el Señor. Levítico 27:30. Cuando algo es santo, si yo lo tomo para mí se vuelve maldición. Es para Dios. Darás exactamente el diezmo de toda ganancia. Deuteronomio 14:22. Trae todos vuestros diezmos al alfolí. Malaquías 3:10. Los diezmos fueron destinados al sostén de los levitas, que trabajaban a tiempo completo en el tabernáculo, y de los sacerdotes, que ministraban en asuntos espirituales a Dios y al pueblo. Los sacerdotes recibían sus diezmos de los diezmos de los levitas, lo que demuestra que los ministros, es decir, nosotros los pastores, que recibimos diezmos, debemos también apartar nuestros diezmos. En nuestra congregación todos diezmamos. De los diezmos de los hermanos se me da mi asignación, y yo de mi asignación tengo que apartar el diezmo también y pagar, porque esto es para todos. Este diezmo de los levitas sostenía también a cantores y a los porteros del templo y los que servían en la casa de Dios. Dios ordenó los diezmos principalmente para el sostenimiento del ministerio, como un pago a su servicio espiritual, porque ellos no debían trabajar en el campo y no tenían herencia en medio del pueblo. El diezmo era traído por el pueblo a la casa de Dios. Y también había una contribución especial cada 3 años para caridad, para las viudas, para el huérfano. No se tomaban los diezmos que eran para el sacerdocio para hacer otras cosas. Hay gente que dice: no, mire, yo mis diezmos los ofrendo aquí y allá. ¿Y quién le dijo que usted era dueño de sus diezmos para hacer con ellos lo que usted quería? Claro que puede ofrendar y dar y ayudar a todos los demás, si usted puede, pero usted no puede meterse en el bolsillo de Dios para usted usar las cosas de Dios como usted está sintiendo en ese momento. El diezmo en el Nuevo Testamento. Jesús dijo que la gente debía pagar sus diezmos. Él empleó la ilustración de un fariseo que pagaba diezmos también en una parábola. Y nunca dijo que el diezmo estaba mal, dijo que era necesario hacer eso, pero sin dejar de hacer lo otro: la justicia, la misericordia. La salvación no la va a comprar con sus diezmos. Esto es un medio de bendición, un negocio que Dios estableció con su pueblo para bendecirlo. Pero así que no puede dejar de ser fiel, de buscar a Dios, de tener misericordia, porque diezma. Cuando habla también de la parábola del publicano y del fariseo, dice que él diezmaba y nunca dijo que estaba mal. Lo malo era su soberbia, porque en realidad no estaba dedicado a Dios. Y también él dijo que si nuestra justicia no sobrepasa la de los fariseos, no podremos entrar al reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, Dios ha ordenado que el ministro del Nuevo Testamento sea sostenido de la misma manera que el ministro del Antiguo Testamento. ¿Cree usted eso? Así lo dice la palabra de Dios. 1 Corintios 9:10. ¿Cómo se sostenían en el Antiguo Testamento los que ministraban a Dios, al templo? A través de los diezmos y las ofrendas que llegaban al templo.
Eso, de esa manera que se hacía para el ministerio del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice que de esa misma manera hay que hacerlo para el ministerio del Nuevo Testamento. 1 Corintios 9, 13 al 14 dice: ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que le regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo hace una comparación con el sacerdocio antiguo y el ministerio nuevo y dice que la misma manera es para sostenerlo. Hebreos 7:8 dice así: aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. No dice recibieron, como si ya pasó, le está escribiendo a la iglesia, pero dice que hombres mortales reciben el diezmo. Pablo además agrega en Gálatas 6:6: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. El diezmo también lo podemos encontrar en la historia de la iglesia. Los padres de la iglesia que estuvieron más cerca de los apóstoles, ¿qué recibieron de ellos? Los padres antiguos de la iglesia se expresan unánimemente sobre el asunto de pagar diezmos. Ireneo, Tertulio, Clemente, Cipriano, Jerónimo, Ambrosio, Agustín, Crisóstomo y Casino. Hombres que vivieron en varias generaciones distintas, desde el tiempo de Cristo hasta el siglo V, opinaron a una voz que los diezmos debían ser pagados. Esto se agrega a la evidencia de la Escritura de que el pago de diezmos se practicaba en las iglesias cristianas primitivas. Ahora, más recientemente, ministros conocidos de la iglesia más moderna, no antigua, tales como Knox, Gladstone, Spurgeon, Vincent y otros, también abogaron vigorosamente por el pago de diezmos. También tenemos el testimonio de casi todas nuestras iglesias fundamentalistas ahora en la edad moderna. La gente diezma en las iglesias. La gente de Dios de todo el mundo siempre ha dado y todavía sostiene la obra de Dios con diezmos. Es evidente que Dios espera que su pueblo dé sus diezmos y ofrendas. Pagar diezmos es, sobre todo, una obligación nuestra ante Dios. ¿Y qué decimos de las ofrendas? Debemos dar ofrendas sacrificialmente, aparte de pagar los diezmos. Debemos dar de acuerdo a nuestras bendiciones, como está en la palabra, 2 Corintios 9:6. Pero esto, digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pablo dijo a los filipenses, después de recibir sus ofrendas para su sostenimiento, Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ellos están hablando de dinero. Y dice, ¿quiere bendición? Siembre en la obra, sea generoso, generosa, pague sus diezmos, ofrende generosamente y con sacrificio. Para la Flor Azul le pedimos que dejemos de darnos un gusto una vez al mes y apartemos algo, listo ahí, para ayudar a la obra misionera. Los filipenses ayudaban a la obra misionera, ayudaban al apóstol Pablo y a ellos Dios les prometió, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Terminemos por este día. Estamos muy buen tiempo, ¿eh? Está mi reloj marcando y estamos llegando recién a media hora, que creo que es lo prudente para poder estudiar una lección de la palabra de Dios. A través del dar, no solamente puedes gozar más de las bendiciones de esta vida, sino que puedes hacer tesoros en el cielo, según Mateo 6:20. Dar para Dios no solamente resulta en beneficio temporal, sino también es una inversión eterna, una inversión en el cielo y una inversión a futuro. Dad y se os dará. Aquí el ladrón roba, se mina la riqueza, se corrompe lo que tenemos. Pero si damos para la obra de Dios, es un depósito en el cielo donde nadie se lo puede robar, nadie lo puede corromper. Qué gran privilegio es ser sirviente de Cristo, trabajar en compañía del Dios Todopoderoso y colaborar con otros, dándonos nosotros mismos y nuestro dinero y nuestras posesiones. Es un modo de vida muy satisfactorio que solo viene con el reconocimiento y admisión de que nuestro ser le pertenece a Dios.
así como nuestros talentos, tiempo y posesiones, los cuales debemos emplear fielmente para ayudar a la expansión del reino de Dios en todo el mundo. Así que parte del crecimiento de un hijo de Dios es aprender a dar. Dar es poner en práctica nuestra generosidad, le traerá una enorme cantidad de bendiciones y Dios le quiere bendecir. Dios quiere venir a su vida, a su corazón y que usted le haga dueño de todo. Cuando Él es dueño de todo, Él se encarga de cuidarlo también. No perdemos nada, es de Dios y Dios es celoso de cuidarnos y de cuidar sus cosas. ¿Qué tal si oramos y reconocemos la soberanía de Dios sobre nosotros y en todas nuestras cosas? Oremos. Padre Santo, en esta hora reconocemos que usted es nuestro Dios. Usted nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos comprados a precio de sangre, Señor, y no nos pertenecemos a nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, el cual nos anhela celosamente. Y como dice la alabanza de fondo, nos postramos delante de usted y queremos traer primicias. Eso quiere decir lo mejor, no las obras, no lo que queda, no cuando estoy de ánimo. Lo primero, lo del mejor ánimo, la crema y la nata, Señor. Ayúdenos a ponerle a usted primero, a amarle por sobre todas las cosas, de tal modo que también podamos ser los primeros en nuestra economía. Cuando en nuestra economía, Señor, empezamos a administrar cada mes nuestro presupuesto, que usted esté arriba en la lista, antes que nada. Es mejor el 90% con su bendición que quedarnos con todo, olvidándonos de usted, poniéndole en segundo lugar. Venga, tome el gobierno de nuestra vida, de nuestra mente, toda fortaleza de temor, toda fortaleza que dice que no le va a alcanzar, que el diablo quiere mentirle diciendo que le va a faltar, todas esas mentiras porque viene, Señor, la falta de fe, la incredulidad. Que todo eso sea reprendido, Señor. Una vez más le ruego, derribe fortalezas, argumento y toda altivez que se opone a la obediencia a su palabra. En cambio, lleve todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo, que cambie nuestra manera de pensar. Vivamos como usted quiere, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted nos quiere bendecir, y el medio que usted tomó para bendecirnos es la generosidad del dar. Dad y se os dará. Así está en su palabra, y su palabra es verdad. Le invitamos, gobierne nuestras vidas, diríjanos para su gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Él se merece ser exaltado en muy grande manera. Nuestro Dios es único y a Él le debemos todo. Honrarlo con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con nuestras posesiones. Que nuestro hogar sea un templo donde reine el Señor. La manera en que nos divertimos, nos vestimos, el tiempo que invertimos en compartir la fe. Pongamos a Dios primero, porque Dios honra a los que le honran. Le invito a que sigamos creciendo para estar más cerca del Señor y parecernos más a Él. Hasta la próxima. Que el Señor Jesús le bendiga.